Bueno, a continuación vamos a presentar un tutorial de Eagle para dibujar nuestro esquemático pues, de nuestro circuito. Este tutorial es a cargo de Santiago Tavares y Julián Esteban Arboleda. Entonces, bueno, procedemos a abrir Eagle. Entonces creamos un proyecto nuevo. Este proyecto es sobre un amplificador de audio. Cierto, entonces el amplificador que vamos a diseñar es un amplificador de audio con el TDA 2003. Entonces vamos a Eagle, damos File y le damos crear esquemático. Listo. Luego de abrir nuestro esquemático, para trabajar de una mejor manera podemos crear el interlineado o la cuadrícula. Entonces lo pasamos a milímetros, le damos OK, le damos ON para que aparezca y después le damos OK. Luego de que aparezca nuestra cuadrícula, procedemos a diseñar nuestro circuito, el cual podemos encontrar nuestros elementos o la librería aquí en la parte donde aparece como un conector que dice Add. Entonces aquí le damos en nuestro. Entonces hay dos maneras de buscar los componentes que necesitamos para nuestro circuito. Obviamente buscarlos, por acá podemos encontrar varios los circuitos integrados, los conectores, los resistores, en general lo que necesitemos sobre el circuito. Entonces también podemos buscarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, en nuestro TDA que necesitamos nuestro circuito integrado, lo buscamos entre dos asteriscos y le damos TDA 2003. Entonces luego de buscarlo, aquí tenemos nuestro amplificador de audio, ¿cierto? Entonces le damos doble clic y lo podemos arrastrar a nuestra cuadrícula. El Eagle por defecto va a dejar aquí la opción de que nosotros podamos seguir poniendo más de estos, pues solo necesitamos uno, entonces le damos Escape, le damos Cancelar. Aquí tenemos la opción para poder coger las cosas y le damos clic derecho, le damos borrar, le damos borrar, ¿cierto? Entonces, bueno, ya tenemos nuestro TDA 2003, luego damos para adicionar nuestras, como vemos en la imagen, necesitamos un TDA 3000 y necesitamos 3 capacitores electrolíticos, ¿cierto? Entonces procedemos a añadirlos. Entonces eso los podemos encontrar en el RCL. Lo podemos buscar aquí como RCL, buscamos nuestro. Entonces aquí encontramos el RCL. Aquí es donde podemos encontrar los capacitores, inductores y los resistores, que es lo que más se utiliza pues como nuestro circuito, ¿cierto? Entonces aquí está la parte, aquí encontramos que es simbología como europea y aquí la de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces esta es la que necesitamos nosotros. Entonces aquí nos está pidiendo 1, 2, 3 capacitores electrolíticos. Entonces procedemos a buscar nuestros capacitores aquí mismo en nuestra librería. Como les había dicho anteriormente, podemos buscarlo en el buscador o por cada librería.
Para buscar nuestro capacitor voy a buscar por acá la opción de RCL, donde podemos ver que aparecen resistores, capacitores y los inductores. Como nuestros capacitores, los que necesitamos son electrolíticos, buscamos nuestro capacitor, ¿cierto? Damos clic aquí para abrir la pestaña. Entonces necesitamos, como podemos ver, necesitamos un capacitor, ¿cierto? De 2200 microfaradios. Procedemos a buscarlo. Como ya saben, este capacitor, pues sería bueno que antes de realizar nuestro esquemático pues tengamos los materiales para saber de qué tamaño es nuestros capacitores, nuestra resistencia, nuestro amplificador, ¿cierto? Entonces, como nosotros sabemos, por ejemplo, este capacitor es relativamente grande, entonces le damos OK, le damos aquí miramos nuestra imagen, a ver. Sí, entonces procedemos a colocar nuestro capacitor. Entonces, para mayor facilidad, para dar el nombre a nuestro, o bueno, la capacidad pues de nuestro capacitor, para que nos quede como de una mejor manera, le damos aquí, me aparece como R2/10. Entonces le damos aquí y le damos clic encima del capacitor, entonces podemos aquí darle el tamaño que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Entonces 2200 microfaradios, ¿cierto? Entonces le damos OK. Como podemos ver, aquí nos aparece pues el tamaño, es como referencia para poder trabajar de una mejor manera, ¿cierto? Entonces procedemos otra vez a buscar nosotros capacitores. Como podemos ver en la imagen, necesitamos otro capacitor de 2.2 microfaradios. Entonces procedemos a buscarlo. Este de 2.2 relativamente mediano, entonces le damos por acá en este, le damos OK. Este de 2.2 aquí así, entonces lo dejamos ahí, ¿cierto? Luego necesitamos uno de 470 microfaradios. Le damos OK. Pues viene por acá. Bueno, luego de tener nuestro de 470 de los 2.2, ahora necesitamos uno de 10 microfaradios, ¿cierto? Entonces buscamos acá. Entonces uno de 10 microfaradios. Miremos acá a ver qué. Entonces es uno de 10 microfaradios. Entonces podemos trabajar con este, ¿cierto? Entonces este de 10 microfaradios que tenemos por acá. Y uno de 0.1 microfaradios, pero tener en cuenta que este es cerámico, por eso es bueno tener los elementos antes, obviamente, de montar pues el esquemático, montar pues ya nuestro circuito en el acetato y todo eso, porque eso va a influir mucho a la hora de hacer nuestro esquemático, ya que según el tamaño del elemento, entonces es bueno buscarlo, ¿cierto? Entonces es bueno tenerlo. Entonces miramos por acá otra vez. Entonces ya necesitamos uno de 0.1 microfarads, pero entonces este es cerámico, entonces vamos aquí más arriba
los podemos encontrar. Entonces aquí damos OK. Bueno, por acá me toca buscar la imagen que se me cerró. Cierto, entonces después podemos ver que tenemos uno de 0.1 microfarads, aquí ya pues nuestra entrada de 12 voltios, cierto. Entonces bueno, nos queda faltando, ya tenemos el de 470, 2.2, el de 10, el de 0.1, ahora nos hace falta el de 0.047 microfarads, cierto. Obviamente cerámico, entonces vamos a buscarlo por acá. A ver, por acá. Entonces le damos aquí nada. También este es relativamente pequeño. Entonces lo ponemos por acá donde va, 0.047. Y el de 0.1 también microfarados, igual del que tenemos arriba. Este también es relativamente pequeño. Bueno, ahora luego después de todo esto voy a proceder pues a organizar mis capacitores, ¿cierto? Entonces, como les había explicado anteriormente, procedemos a nombrarlos para no equivocar. Entonces este es de 2.2 microfarads, este es de 470 microfarads, este de 0.1, 0.1 y 10. Entonces este es de 0.1, 0.1 microfarad, este también es de 0.1 microfarad y este de 10 microfarads, ¿cierto? Este es de 0.047 microfarads. Bueno, luego de tenerlos ya pues luego de tener ya pues nuestros capacitores, como podemos ver acá, ¿cierto? Ya luego procedemos a buscar pues nuestras resistencias. Obviamente todas estas son en ohmios, entonces la resistencia como más pequeña, pues no es de gran tamaño. Entonces procedemos aquí a buscar también nuestra resistencia. Como ya les había mostrado, acá en este RCL podemos encontrar nuestra resistencia, nuestros capacitores o los inductores. Entonces por acá podemos ver las resistencias, ¿cierto? Entonces abrimos nuestra pestaña, encontramos una resistencia pues pequeña, podemos utilizar esta. Obviamente hay que recordar que eso depende mucho del tamaño de nuestra resistencia y todo eso, entonces hay que tener en cuenta pues que hay que tener pues ya los elementos como a la mano, ¿cierto? Entonces necesitamos son 4 resistencias, si no estoy mal, 1, 2, 3, sí, son 4 resistencias, ¿cierto? Entonces, bueno, luego de haberlas tenido acá, listo, entonces damos acá, luego procedemos aquí a moverlas, a organizarlas, ¿cierto? Para rotar los elementos, al seleccionarlos, al tenerlos seleccionados, le podemos dar clic derecho, entonces el elemento va a rotar. Entonces, bueno, entonces miramos acá, necesitamos una resistencia acá con el de 0.47, una resistencia por acá, la otra resistencia acá antes del capacitor de 2200, entonces viene por acá así. Luego tenemos después del de 0.1, entonces este pues vamos a ponerlo por acá así, y este otro que va aquí después de este nodito así, ¿cierto? Entonces después de tenerlos así medio organizados, procedemos pues como a
entrelazar pues ya nuestro circuito, pues a formar nuestro circuito, ¿cierto? Entonces aquí donde se muestra como un lapicito con una línea, con eso podemos dibujar pues como las interconexiones o las líneas pues pues como nuestro circuito, ¿cierto? Entonces bueno, listo, de acá podemos dibujar desde acá a acá. Obviamente por eso es bueno organizarlo un poco, de manera que nuestro circuito se vea pues organizado y de pronto no hayan haber problemas como más adelante, ¿cierto? Entonces acá tenemos y aquí sería como la entrada pues de nuestra fuente pues de 12 voltios, ¿cierto? Entonces acá y acá un poquito esta resistencia por acá, ponerla un poquito más abajo. Ahí está. Yo la elimino para poder organizar un poquito. Acá sí. Ya como pueden ver, esto es más como de trabajo. Aquí de pronto lo que es un poco difícil es, dependiendo pues del circuito que montemos, es buscar pues los elementos, y pues lo que vamos a ver ahorita más adelante, que es ya como el dibujo pues del esquemático y todo eso pues de las vías, o por donde va pues ir como interconectado todo. Vamos a ver si vamos bien con nuestro. Lo más difícil va a ser ahora para dibujar el esquemático, es por las pistas pues por donde va a recorrer. Entonces como vamos a ver, sí. Bueno, entonces aquí podemos ver que bueno, esta resistencia la podemos mover un poquito más para abajo, ¿cierto? Dibujamos esta línea. Nos dice pues que si queremos conectar esos segmentos con esta opción de acá, que se ve acá como una crucecita, una cruz, es para crear pues nuestro nodo, ¿cierto? Entonces por ejemplo por acá un nodito, acá otro nodo, por acá también teníamos otros nodos, según pues como hayamos creado nuestro circuito, ¿cierto? Entonces como podemos ver, tenemos dos nodos acá, otros tres aquí al lado de arriba. Entonces vamos poniendo como los nodos que necesitamos. Por acá viene otro nodo. Y nos sigamos dibujando pues como las interconexiones. De acá vamos a crear pues nuestra CN conectada con la entrada, ¿cierto? Vamos a ir mirando, bueno, tenemos aquí están los dos nodos y las entradas, ¿cierto? Pues aquí tenemos pues las entradas pues para nuestros parlantes. Obviamente pues aquí hay que dejar las entradas para ellos, ¿cierto? Entonces como podemos ver, pues prácticamente tenemos nuestro circuito listo. Aquí me quedó faltando una partecita de
y creamos los noditos que tener presentes, ¿cierto? Aquí también tenemos otro nodo y aquí otro nodo. Entonces bueno, después de tener esto, tenemos que crear pues obviamente nuestras entradas. ¿Cómo podemos encontrar también las entradas? Vamos aquí en por nuestras borneras también como llaman. Entonces buscamos dónde está. Aquí donde dice con guioncito PTL500 desplegamos nuestro, entonces aparecen nuestros conectores. Obviamente también los podemos buscar aquí en la parte de buscar, podemos buscar pues conector, nos van a aparecer los diferentes conectores. Entonces como podemos ver aquí hay un conector pues que es el que necesitamos para nuestra entrada y nuestra salida, ¿cierto? Aquí como podemos ver hay diferentes conectores los que necesitemos, ¿cierto? Entonces podemos utilizar este, pues ya es como a beneficio de con lo que vayamos a trabajar, ¿cierto? Pues yo por el momento voy a trabajar con este, ¿cierto? Entonces necesito un conector acá, otro por acá y otro por acá para nuestra fuente, ¿cierto? Dibujamos pues nuestro... Entonces yo puedo obviamente también aquí con el coso de seleccionar, puedo mover esta, puedo rotarla, ¿cierto? Conectarla donde la necesito. También la puedo rotar, como les había dicho, con clic derecho podemos rotar los elementos. Acá en esta parte no la necesitamos, entonces esta vamos a seleccionarla, la rotamos y aquí va a ser nuestra entrada de 12 voltios de la fuente que necesitamos obviamente para alimentar nuestro circuito. Y ya por último, como podemos ver, tenemos aquí unas puestas pues como a tierra, ¿cierto? Tenemos unas tierras acá y vamos a ver que no nos falte nada. 0.1. Por acá nos faltó etiquetar nuestras resistencias. Por ejemplo, esta resistencia es de 47 ohmios. 47. Esta es de 220. Pues lo principal pues de etiquetar nuestras resistencias y todo esto es para guiarnos, pues obviamente para cuando hagamos el esquemático no saber pues dónde va todo y es como una referencia, ¿cierto? Acá tenemos el de 1 ohmio y listo. Bueno, entonces ahora procedemos a lo que les había dicho, a buscar nuestra conexión a tierra. Entonces podemos utilizar aquí nuestro buscador, entonces buscamos como GND mayúscula. Como podemos ver, por acá nos aparecen las tierras, ¿cierto? Bueno, entonces podemos buscarlas pues como en otros símbolos, esto también va como en la simbología que nosotros trabajemos. Entonces bueno, yo voy a trabajar con esta. Vamos a trabajar con esta. Entonces necesitamos tierra acá y aquí en el amplificador. Bueno, entonces como podemos ver, aquí ya tenemos nuestro circuito, nuestro amplificador nuevamente diseñado. Ya vamos a ver cómo se procede para hacer nuestro esquemático, ¿cierto?
como podemos ver es el mismo coso, es el mismo circuito. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, mirar que los errorcitos que tenemos, por ejemplo, por acá, hay que mover este capacitor. Bueno, solo tenía ese error con ese capacitor, lo tenía al revés, pero bueno, ya lo roté y bueno, como podemos ver, está nuestro circuito, ya procedemos a dibujar nuestro esquemático. Bueno, continuando con el tutorial, como dijo el compañero, lo que sigue es el procesamiento del circuito en lo que va a ser nuestra tarjeta, es decir, es lo que se va a quemar. Para proceder con esto, lo que damos clic en la opción que aparece junto a la escala, esa es la escala, y le damos clic. Nos salió un cuadro de texto el cual nos pregunta que si queremos utilizar el diseño que tenemos aquí. Entonces, como ese es nuestro caso, le damos que sí. Y bueno, nos genera el esquema de lo que tenemos montado. Hay que tener en cuenta que el área de trabajo es esta que está aquí encerrada, en el recuadro, pues por el recuadro blanco. Y bueno, procedemos a arrastrar los elementos. Le damos a la opción mover y empezamos a arrastrar los elementos. Miramos el esquema que tenemos. Hay que tener en cuenta que a la hora de diseñar el esquema, como va a ser las pistas donde se va a recorrer pues, la corriente, estas no pueden tener contacto, es decir, no pueden cruzarse porque de otro modo generarían algún tipo de corto. El programa posee algunas opciones que nos pueden pues, sí, ayudar al diseño del circuito. Está esta cuadrícula se llama grid y nos permite la visualización de
del esquema, es decir, las líneas, y para activarlo lo que hacemos es darle en display on. El tamaño, pues se está trabajando con pulgadas, pues si quiere podemos trabajar con milímetros. Bueno, en este caso, como en el anterior esquema trabajamos en milímetros, pues bueno, lo escogemos y le damos ok. Entonces aparecen unas cuadrículas en el diseño. Otro aspecto importante es que, por ejemplo, como dije anteriormente, lo que se busca es que no se crucen las líneas del circuito. Entonces usamos esta opción que es Rasnes. Esto nos ayuda como a cuadrar el circuito un poco. Bueno, una vez tengamos el circuito ya un poco más organizado, lo que procedemos es crear las pistas, es decir, el rotado. Esto con la herramienta que se encuentra aquí, que es como una especie de conector. Bien, procedemos a la unión de las terminales. Podemos escoger el grosor de las líneas. Para este caso estará bien usar este.
como podemos notar en ninguna parte del circuito existe un contacto entre las rutas. Ahora lo que se procede es a definir el área, el cual será donde se marcará nuestro circuito impreso. Entonces lo que hacemos es seleccionar esta herramienta de polígono, la cual nos permitirá hacer un trazo mucho más amplio. Como podemos ver que de esta forma queda trazado nuestro circuito. Bueno, sin embargo, esta no es la etapa final, ya que se podría decir que faltaría definir cuál es la tierra en el circuito. Para esto lo que hacemos es dar clic derecho, propiedades, denominamos el nombre del panel como GND, que va a ser nuestra tierra. O con el nombre que va a poseer el circuito impreso, UCO 2014. Bueno, una vez tengamos ya nuestras pistas dibujadas y nos cercioremos de que no hay ningún contacto entre ellas, lo que sigue es establecer la tierra del circuito. Para eso, seleccionamos la herramienta antes mencionada, Radness, y el circuito nos queda de esa manera. Por lo tanto, ya que es posible que entre cada una de las pistas, debido a que estamos dentro, se genere algún tipo de corto, vamos a clic derecho, propiedades, y donde dice Insulate, cambiamos ese valor. Por ejemplo, se podría ser un valor que podemos utilizar. Este es opcional y podemos poner el nombre de eso como GND o tierra de referencia. Y vemos que aumentan las separaciones entre cada uno de los elementos.
Y finalmente este sería el trabajo, pues la etapa final. Con respecto a la impresión del circuito, si no se posee algún tipo de impresora y se desea guardar, lo que se hace es ir a la opción File, Print, escogemos la ubicación y el formato del archivo, que en este caso es PDF, y ya eso depende de la opción que queramos usar. Vamos a Black o simplemente el circuito así tal y como se nos presenta. Damos OK y finalmente el circuito impreso ya estará listo. Luego de tener nuestro circuito impreso en PDF, bueno, pasamos a imprimirlo a una hoja de acetato. Hay que tener en cuenta que hay que imprimirlo a láser para la hora de nuestro planchado, la tinta quede pues en la baquela. Entonces, luego de tener pues ya nuestro circuito en PDF, ven en el acetato, eh, tenemos que tener pues ya los materiales con lo que vamos pues a quemar nuestro circuito, nuestra PCB. Entonces tenemos aquí la baquela. La baquela se puede utilizar una esponjilla para brillarle y quitarle la suciedad. Entonces quedaría más o menos como la podemos ver en la imagen. Luego de tener pues nuestra baquela limpia, procedemos a medir nuestro circuito pues en la baquela. Luego de medirla, recortamos la baquela a medida de la del tamaño pues del circuito, también teniendo en cuenta que ojalá se pueda dejar un poco más larga para poder pegarla y facilitar nuestro planchado después. Como podemos ver, aquí tenemos los elementos con los que vamos pues a montar nuestro circuito. Entonces vamos a proceder pues a empezar a quemar. Entonces ya teniendo pues nuestro circuito, pues nuestra baquela recortada y el circuito ya en él, procedemos pues a plancharlo. Para la planchada se utiliza pues un trapo con el cual pues obviamente no vayamos a quemar nuestro circuito, porque hay que tener pues en cuenta que la imprimida o la bueno se hizo en acetato. Entonces configuramos pues nuestra plancha. Para este circuito pues la plancha se utilizó en modo pues algodón, para que no nos vaya de pronto a quemar el acetato, nos vaya a dañar pues el circuito. Entonces se procede a planchar la baquela pues con nuestro circuito el tiempo suficiente pues que nosotros creamos pues que el circuito pues necesita para que la tinta se adhiera pues a la baquela. También justo en ese momento debemos de tener una vasija con agua fría, en la cual después de plancharla la vamos a meter en esta agua. Luego procedemos pues con las yemas de los dedos a presionar sobre el circuito para que la tinta pues quede en la baquela pues. Entonces ya después de retirarlo pues de nuestra vasija con agua, procedemos pues ya a quitar el acetato. Como pueden ver en la imagen, el circuito pues hay en lugares donde no nos queda pues con la tinta adherida a la baquela. Entonces es bueno también tener en cuenta que se debe utilizar un marcador permanente o un Sharpie para repasar donde no nos quedó pues en las partes negras, y eso no nos vaya a afectar a la hora de meter nuestro circuito en el ácido. Luego preparamos nuestro ácido. El que nosotros utilizamos pues se llama MakePC. Se prepara medio litro de agua tibia. Luego pues se mete nuestro circuito pues ya
a este ácido y se deja ahí alrededor de 10 minutos, o ojalá no se deje mucho tiempo para que nuestro acabado pues, del circuito sea más fino. Entonces como podemos ver, ya nuestro circuito, ya después del ácido, podemos utilizar por ejemplo yo en este circuito utilicé un removedor para quitar pues la tinta ya sobrante, y como pueden ver el ácido pues ya se comió la parte donde no tenía tinta y la otra pues nos quedó con el cobre y las pistas pues donde va a correr pues nuestro circuito. Luego de remover pues toda esta tinta, como podemos ver, ya tenemos pues nuestro circuito finalizado. También se puede, después de acabar con nuestro circuito, se puede pasar también otra vez la esponjilla para que nos dé brillo y quite pues toda la suciedad y la grasa que quedó en ella. Y ya por último se procede con un taladro a hacer los huecos necesarios pues para el circuito, y luego ya simplemente se montaría y quedaría nuestra PC